poquito, pero ya se ha solucionado el problema. Bien, bueno, comenzamos la tercera ronda de debates. Esta vez el tema cambia y vamos a debatir sobre si se deben mantener las fiestas tradicionales en las que intervienen animales. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer a la Fundación Educativa Actívate, que nos da la oportunidad de participar en estas ligas de debate. También, como no, daros la bienvenida al Colegio San Agustín, que tan amablemente os habéis prestado a este debate. Y, por supuesto, a los jueces de la Fundación, que están hoy aquí. Muy bien, pues nada más. Comenzamos el debate. Suerte a todos. Y también agradecerles a los alumnos su esfuerzo y dedicación. Muy bien. Bueno, pues nada, podemos comenzar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Arcadio Oliver, seré el juez de este debate. Me acompaña Francisco Gómez, para echar una mano también y ver mejor entre dos que uno solo. Somos voluntarios de BBVA y como en otras ocasiones, pues seguimos estando encantados de participar en esta cuarta edición de la Liga Debate. Deseamos mucha suerte en este y en los siguientes debates y mucho ánimo y sobre todo que los disfrutéis, que es de lo que se trata, ¿no? Y de que expreséis, que lo vais a hacer seguro, todo el trabajo que lleváis detrás. Si os parece bien, y si no también lo vamos a explicar, la mecánica para que si hay algún tipo de duda, pues las aclararemos ahora, ¿eh? Bueno, comenzaremos haciendo el sorteo para ver el tema, ya lo ha comentado Basi, en este tercer debate. Iniciaremos con un sorteo para ver quién debate a favor, quién debate en contra. Se darán 5 minutos para preparar el debate y a continuación habrá una apertura de 3 minutos que lo hará el equipo a favor. A continuación hará la apertura el equipo en contra por otros 3 minutos. Se terminarán esos 6 minutos, habrá el turno de refutaciones, son 4 minutos para cada equipo. Empezará el equipo a favor la refutación, después el equipo en contra. En la refutación se puede hacer una pregunta, se puede lanzar una pregunta al equipo contrario, como máximo antes de que transcurran los 2 primeros minutos. Esto se ha regulado a partir de los segundos debates, para evitar que esa pregunta se hiciera al final de los 4 minutos y se agotara el tiempo. Si se hace la pregunta, es obligatorio responder. Para hacer la pregunta, levantamos la mano. Quien quiera hacer la pregunta, levanta la mano. El equipo que está exponiendo, está refutando en ese momento, le da paso cuando lo considere y hay, como digo, obligación de responder. Después de la primera refutación, viene el turno de preguntas, cruce de preguntas, son 4 minutos. Se estima o se da un tiempo de 15 segundos para realizar la pregunta y 50 segundos para responder. En este caso, el turno de preguntas será para comenzar el equipo en contra. Terminado el turno de preguntas, la segunda refutación, comienza el equipo a favor, 3 minutos después para el equipo en contra. Y ya se han terminado el turno de refutaciones y aperturas, tiempo muerto de 2 minutos para preparar el cierre, las conclusiones finales. El cierre arranca el equipo en contra con 3 minutos y por último el equipo a favor con otros 3 minutos. Esto pues hará un total de 32 minutos de debate. Si hay alguna cuestión o alguna duda, pues la podemos comentar ahora. Bueno, sabéis que se pueden utilizar, cualquier dispositivo se puede utilizar excepto móviles. Podéis ayudar de tablets o de cualquier otro instrumento electrónico, pero no de móviles. Y podéis recibir información de alguien que no sea del propio equipo. ¿Alguna duda? Bueno, mucha suerte, como digo, Están experimentados ya. Están experimentados ya en esto de debatir. Bueno, empezamos con los 5 minutos. Ah, no, sorteo. Sí. Vamos a utilizar alguna mano inocente. Toma uno de los dos. ¿Tú tomas el otro? Bueno, pues de aquí o de aquí. Lo
abrimos y saldrá el equipo y si va a favor o en contra. A favor, a favor. ¿Cuál es tu San Agustín? San Agustín, a favor. San Agustín, a favor. Mira, te ve que el otro ponga lo contrario. Vale, comienza. Damos los 5 minutos. Enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Todos conocemos esta canción tradicional y sabemos que es un reclamo turístico internacional donde el animal es elemento atrayente. Buenas tardes, miembros del jurado, compañeros de IES Gaya. Me llamo Marina Pérez y mis compañeros son Carlos Giner, Miguel Herrero y Belén Ganás. Y en este debate demostraremos que sí se deben mantener las fiestas tradicionales donde participan animales. Para ello, voy a comenzar aclarando un término esencial para comprender este tema, como es la tradición. Según la Real Academia Española, define como tradición conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Con esta definición ya damos una serie de evidencias de por qué vamos a defender que sí se deben mantener las fiestas tradicionales donde participen animales. Y para ello utilizaré una serie de premisas que mis compañeros desarrollarán posteriormente. Cultura e historia, economía y medio ambiente. En primer lugar, hablemos desde el punto de vista cultural e histórico. La utilización de animales ha sido algo habitual en las fiestas tradicionales, en los desfiles, en las cabalgatas, en San Antón, en Navidades, etc. La unión de muchas personas viendo un espectáculo taurino o una carrera de caballos, que sirve para que no se pierda la cultura de ese animal. Los animales siempre han estado allí, acompañando al ser humano, en las arduas tareas del campo, en los zoológicos, como compañía de adultos y niños en las grandes ciudades. No entendemos por qué no puede el animal acompañar al ser humano en sus obras artísticas que magnifican a ambos ante miles de espectadores. En segundo lugar, hablemos desde el punto de vista económico. Gracias al toreo, el turismo obtiene de forma inmediata más del doble facturación que el propio sector taurino. Hay 103 sectores implicados, un abanico muy amplio, que va desde el sector primario al terciario, apunta Mar Gutiérrez, renombrada economista española. Resulta frustrante que desde la organización del Estado se quiera regular una actividad que es decisión libre y soberana de un pueblo en todo su conjunto. En tercer lugar, hablemos desde el punto medioambiental. Si la fiesta nacional desaparecería, ocurrirían dos hechos que nadie desea. Una gran parte de las dehesas desaparecería, a no ser que fuesen subvencionadas por otros sectores que son ahora los que más peligro corren. Y el segundo hecho sería la desaparición de una gran parte de la población del toro de Lidia. Y como bien dice Fernando Sabater, sí, en el toreo está presente la muerte, pero como aliada, como cómplice de la vida. La muerte hace comparsa para que la vida sea firme. Muchas gracias. Hola, imaginaos que soy Rompesuelas y vivo en Tordesillas. Hoy es un día de fiesta nacional aquí, pero para mí es un día muy triste, porque significa que voy a morir. Muy buenas tardes a todos, compañeros del equipo rival, público asistente, jurado. Yo soy Javier y mi equipo está formado por Juanma como conclusor y David y Sergio como expulsadores. Y estamos seguros de que no se deben mantener las fiestas con animales, ya que en muchas fiestas los animales no se sienten cómodos y son obligados a hacer cosas que no quieren, y en algunas fiestas incluso se les mata simplemente por diversión. Y esto desde un punto de vista moral es una crueldad. En la fiesta más conocida, las corridas de toros,
se torturan a los toros y luego se les mata. Y muchas personas definen esta fiesta en base a mitos, como que los toros son agresivos, cuando está demostrado que no. Otro mito es el falso conflicto que hay entre el toro y el torero, ya que mi compañero Sergio os va a mostrar un dato que indica que otro mito que hay en las corridas de toros es que el toro no quiere pelear, ya que antes de salir a la corrida se le clavan banderillas para irritarlo y que el toro esté agresivo. Otro argumento es que los seres humanos estamos ya en el siglo XXI y los seres humanos somos capaces de divertirnos sin tener que meter animales de por medio. Y en el tema económico, las corridas de toros ya no producen tanto dinero como en 1950, porque están decayendo. Y si esa gente que se dedica a la tauromaquia, si se dedicase a otras cosas, o sea, a una reforma laboral, sería mucho más provechoso para la economía. Esto es todo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Giner y hoy les vengo a demostrar que sí se deberían mantener las fiestas tradicionales con el uso de animales, desde tres sencillas premisas: cultura, economía y medio ambiente. En primer lugar, les hablaré de la cultura, partiendo de que las fiestas con el uso de animales forman parte de una tradición venerada por más de 5 siglos. Resaltamos también que, según las escrituras, usaban ya animales en la antigua Grecia. Por tanto, prohibir el uso de animales en este tipo de fiestas es atentatoria y violatoria contra el derecho universal de la libertad de los hombres, ya que es violar el derecho al libre albedrío de los hombres a organizar, fomentar y asistir a este tipo de festividades. En segundo lugar, les hablaré de economía. Según el informe económico de la NOE, el uso de animales en fiestas en 2014 recaudó la friolera cifra de 3.550 millones de euros. Según el INE, gracias a estas fiestas, los edificios públicos recaudan anualmente más de 1.610 millones de euros. Y también, según el mismo INE, el PIB ascendió en 2014 a 3.560 millones de euros. Son unas cifras increíblemente elevadas para decir que no se deberían mantener este tipo de festividades con uso de animales. Como podemos ver en este gráfico proporcionado por la SGAE, podemos ver la cantidad de ingresos en taquilla por venta de entradas en 2012. Se nos muestra que los toros recaudaron 1,5 veces más dinero que el cine español, con un total de 177 millones de euros. También tenemos este otro gráfico proporcionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que muestra el IVA devengado por entradas vendidas en 2012. Y este IVA recaudó 25,3 millones de euros, que proporcionó suficiente dinero para financiar el pago mensual de 70.730 pensiones, sufragar a 115.000 becas en enseñanzas no universitarias y pagar un empaste a 420.000 niños dentro de un plan de salud bucodental. Por último, les hablaré del medio ambiente. La dehesa es considerada por la Unión Europea espacio de alto valor natural. Gracias a los toros se conservan y mantienen el 45% de las mismas. Según Miguel Ángel Murillo, experto renombrado en desarrollo rural, por sus características propias, el toro necesita mucho espacio para desarrollarse, entre 1 y 6 hectáreas, lo que implica que la computación del suelo es menor y el ambiente es más tranquilo. Esta realidad tiene una repercusión positiva sobre el medio ambiente y la biodiversidad en la zona, ya que propicia crecimiento a otros tipos de especies. Murillo llama la atención sobre la convivencia ganadera ovina, bovina y porcina, y también de los animales en peligro de extinción, como el lince y el águila imperial. También a la ayuda de la reproducción de especies, como el conejo, y la adecuación que favorece al avistamiento de aves.
Murilla afirma, es un ecosistema que no sufre ningún tipo de intervención. Al igual que el toro, se desarrolla, al igual que el toro, se desarrolla en libertad y se mantiene libremente. En resumen, como dijo José Ortega y Gasset, gran filósofo español, no puede comprender la historia de España quien no haya construido con rigurosa construcción la historia de las corridas de toros. Con todo esto que les he dicho, ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo pueden ustedes decirme que no se deberían mantener este tipo de fiestas tradicionales con uso de animales con los datos recientemente aportados sobre cultura, economía y medio ambiente? Muchas gracias. Buenos días, público asistente. Para empezar, vamos a aclarar una cosa, y es que sabemos que la tortura de animales domésticos es un delito sin ninguna discusión. A ver, se sabe que cuando torturas a un animal está científicamente demostrado que sufre, pero no sufre solo físicamente. También el animal no tiene un porqué por el que haberle hecho esa tortura. Ese animal no ha hecho nada, no es moralmente consciente de lo que está haciendo, ni de lo que le están haciendo. Otro dato muy interesante que Javier me había comentado es que yo lo digo que en los últimos 30 años han muerto millones de toros, lo ha dicho un gran filósofo, y solamente un torero. Esto quiere decir que los toros están obligados a, aunque los cuiden, tienen una vida bastante buena los toros bravos, los que se van a cuidar, pero al final los matan cuando no llegan ni a un cuarto de su vida. A ver, me está usted diciendo que los toros sufren mucho durante las corridas de toros, pero ¿no es cierto también que sufren muchísimo más y están en mucha peor condición en los mataderos donde se obtiene su carne? Sí, pero nosotros ahora mismo en las corridas somos conscientes de aquello. Sin embargo, muchas personas no tienen la consideración. ¿He respondido bien tu pregunta? Y el último dato, también, un dato muy curioso es que según una encuesta de hábitos, dirigiéndome a los toros, un dato que está encontrado en una encuesta de hábitos tradicionales españoles, solo el 8,5% de los españoles han acudido al menos a una corrida. Aquí podemos ver una gráfica de la tasa de festejos. Bueno, no se ve muy bien, pero yo la resumo. Aquí están los años desde 1999 hasta el 2012. Podemos ver cómo aquí va bajando el personal. Y bueno, normalmente se suele mantener bajo, pero en el 2006-2007 sube. Pero después baja y va bajando más y va empeorando más porque la gente se da cuenta de que es una tortura y el animal, pues, sinceramente lo pasa mal. Otro dato también muy interesante es que bueno, también podemos comprobar aquí la tasa de PIB, y es pues la muerte de los toros, que hubo una época en la que murieron bastantes más toros que otros años. Aquí, por ejemplo, en el año 2006-2007 se ve cómo sube el público, pero bajan los toros, porque
los mata. ¿Alguna pregunta? Comenzamos el turno de... 4 minutos también, ¿verdad? Sí. Comienza el equipo en contra. Ustedes han dicho que prohibir las fiestas taurinas es como un acto de destrozar la libertad que ha tenido durante toda la historia el ser humano. Y me gustaría preguntarles si ¿creen ustedes que el ser humano es un ser superior al toro? Y por esto podemos matarle. Yo no considero que el toro sea superior al ser humano, pero también podemos ver desde otro punto de vista las corridas de toros como una muestra de aprecio y respeto a la fuerza del animal. ¿Cómo pueden ustedes decirme que no es arte la tauromaquia si ha sido utilizada como ejemplo en obras artísticas como Carmen de Bizet y representada por pintores como Goya y Picasso? El arte varía para cada persona. Para algunas es arte y para otras no. Si quitamos estas fiestas, ¿no perdemos gran parte de nuestra cultura? La cultura de un país va evolucionando con el tiempo. Algunas cosas que van dejando de gustar, pues en una cultura pierden su valor y se olvidan. Y otras cosas que se creen mejores, pues crecen. Por eso no estamos rompiendo nuestra cultura, simplemente la estamos modificando. Si dicen que hacer fiestas con animales es un signo de respeto hacia ellos, ¿por qué los hacen sufrir? A ver, no tenemos datos concretos de que el animal sufra. Solo se está defendiendo de aquello que igual nosotros estamos haciendo un espectáculo. Por ejemplo, en las fiestas de moros y cristianos ni siquiera padecen, solo están luciéndose junto con un jinete. Vale. Pasamos a la refutación segunda, con 3 minutos, comienza el equipo a favor.
tardes, mi nombre es Miguel Antonio Herrero y como les ha dicho mi compañera Marina, vengo a mostrar que sí se deben de mantener las fiestas tradicionales en las que participen animales, desde 3 puntos de vista principales: cultura, economía y medio ambiente. Desde el punto de vista cultural, alrededor del mundo se han realizado este tipo de fiestas desde hace muchísimo tiempo y en nuestro país esto es parte de nuestra cultura, es marca España. Fiestas como pueden ser las corridas de toros, las cabalgatas de reyes o los moros y cristianos. O en países como en la India, el Festival de los Elefantes, que tiene un gran significado cultural para ellos. La tauromaquia en España fue declarada mediante una iniciativa legislativa popular que respondía a la demanda del pueblo español patrimonio cultural de nuestro país. Y es la primera y la única iniciativa legislativa popular aprobada en la historia de la democracia. En segundo lugar, si hablamos de economía, este tipo de fiestas favorecen muchísimo al país en el que se celebre, ya que atrae a un gran número de turistas. En total, se recaudaron 1.900 millones de euros el año pasado. También, para poder cuidar a estos animales, se necesita contratar ganaderos que los cuiden, lo cual genera empleo y riqueza. En total, 200.000 empleos directos e indirectos. Además, el acontecimiento cultural que más ingresos aporta en IVA es la tauromaquia, que beneficia además a un centenar de sectores económicos diferentes. También cabe destacar que los toros es el segundo espectáculo de masas más visto después de la tauromaquia. Y añade la Fundación del Toro de Lidia que los festejos taurinos congregaron a más de 17 millones de espectadores anualmente. En tercer y último lugar, si hablamos de medio ambiente, mantener este tipo de fiestas traería beneficios colaterales. Por ejemplo, el Toro de Lidia es un ejemplo de sostenibilidad, ya que ayuda a la supervivencia de otras especies como puede ser el lince ibérico y contribuye al mantenimiento de la dehesa. En conclusión, les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que habría alguna industria que se aprovecharía un mercado potencial de 17 millones de espectadores para obtener ingresos extraordinarios mucho más allá de la taquilla? Por esto y por lo que les acabo de decir, les defiendo que sí se deben de mantener las fiestas tradicionales en las que participan animales. Muchas gracias. Buenas tardes, soy David y en primer lugar en esta intervención primero desmentiré los mitos de la tauromaquia y por último diré algunos festejos que están prohibidos o deberían prohibirse. Para empezar, en la tauromaquia la presunta agresividad del toro es falsa, porque el toro es un animal herbívoro y los animales herbívoros suelen ser pacíficos, a menos que tú les ataques o les provoques. Y eso se hace en las corridas de toros. En segundo lugar, el combate es ficticio, no existe. Porque como dijo Fernando Savater, si dos no se pelean, uno no quiere. En tercer lugar, el torero no corre riesgo, porque según el dato que ha dicho, en los últimos 30 años han muerto millones de toros y solo ha muerto un torero. Y además, algo que sea brutal, sangriento, violento, no se puede justificar porque sea cultural. Ahora os voy a decir algunos festejos que deberían prohibirse o están prohibidos.
el más famoso, el toro de la Vega, que genera una gran polémica, consiste en soltar el toro en un amurallado y hombres a caballos con lanzas, arpones, banderillas, lo torturan hasta su muerte. Piensen, ¿no creen que es un poco violento? ¿No creen que el toro tiene sentimientos? Por último, nuestro equipo está totalmente seguro de que estas fiestas se deben prohibir porque son violentas y muy brutales. Muchas gracias y buenas tardes. Comienza el cierre con 3 minutos para el equipo en contra. Buenas tardes, mi nombre es Juanma y soy el conclusor del equipo de Diesgal. En primer lugar me gustaría responder a los que dicen que esto es una tradición, pero solo porque sea una tradición no justifica nada que se haga sufrir a los pobres toros. En segundo lugar, se dice que es una seña de identidad de pueblos, por ejemplo, pero me parece que hay señas de identidad de los pueblos, hay pinturas, arte, danzas que son mejores que el toreo. En segundo lugar, en tercer lugar, me gustaría rebatir eso de que los animales no sufren, y es que está científicamente comprobado que los animales sí que sufren y mucho.
Después, cuando se dice que esta es una forma de mantener a la raza, se tiene que ver que se les está exterminando y que encima en las dehesas se podría tener a los toros para que los ecosistemas crecieran y no se hace. Después, como ya he dicho anteriormente, las tradiciones se van modificando, no es que se destruya, es que simplemente cambian. Después, se dice que las fiestas hacen bien al animal, pero eso es mentira. Los animales, está una cabalgata, se suelen poner nerviosos porque no están en su hábitat natural. Después se ha dicho que prohibir estas fiestas es quitar un derecho universal del hombre, pero tenemos que saber que el ser humano no es un ser superior al todo, simplemente somos distintos. Después me gustaría decir algo que algunos no saben, y es que si el toro, por un caso remoto y que pasó por última vez hace muchos años, mata al torero, si el toro mata al torero, el toro nunca sale vivo. Con lo cual, esto no es una batalla, es una matanza. En siguiente lugar, me gustaría decir que el animal es inocente. No ha hecho absolutamente nada para que le maten de esa manera. No ha hecho absolutamente nada. Después, quiero decir que está en una decadencia evidente. Sí que sigue teniendo a bastantes personas que lo apoyan, pero respecto al total de la gente en España y a la gente que lo apoyaba hace años, hace un siglo, no tanto, pues ha bajado bastante. En último lugar, me gustaría decir que las personas necesitamos a los animales. Debemos respetarlos para poder respetarnos. Buenas tardes, soy Belén Canals y es momento de sacar conclusiones a todo lo comentado hoy en este escenario. Mi discurso presenta de forma rotunda la posición a favor de que se deben mantener las fiestas tradicionales donde participan animales. Mi equipo y yo hemos defendido durante todo el debate esta posición bajo 3 claras premisas: la cultura, la economía y el medio ambiente. En primer lugar, les voy a hablar de cultura y voy a mencionarles una frase de José Ortega y Gasset. La historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera resultará imposible comprender la segunda. En el caso concreto de España, cuenta con un gran número de aficionados, 2.205 municipios con celebraciones donde el toro es el gran protagonista. Pero muy al contrario de lo que ustedes han dicho, los aficionados no encuentran el placer en la tortura del toro, sino que lo que realmente valoran son los movimientos del torero. El público se concentra en el torero, al cual aplauden los movimientos más artísticos, en los que cualquiera de nosotros, frente a un toro, no tendríamos más deseo que abandonar las formas y salir corriendo. En segundo lugar, les voy a hablar de economía. La economía encuentra grandes beneficios en la celebración de estas fiestas. Al sumarse obtiene que el Producto Interior Bruto asciende en 2014 a 3.559 millones. ¿Eso es mucho o poco? Basten 2 comparaciones. En primer lugar, es mayor que el gasto anual de 8 de los 15 ministerios del Gobierno. En segundo lugar, con ese Producto Interior Bruto se podría pagar la pensión media de jubilación durante todo un año a 249.230 personas. Para que todas estas fiestas se lleven a cabo necesitan una gran inversión, pero al final todo este dinero es amortizado por todas las personas que acuden y participan en estas fiestas. Hoteles y restaurantes ingresan parte de los beneficios anuales y además hay que contar con ganaderos, agricultores e incluso transportistas que se encuentran en esta red de beneficiarios. A pesar de la crisis, todas estas fiestas donde participan animales se mantienen como primer espectáculo cultural y segundo espectáculo de masas que moviliza a millones de personas y genera miles de trabajos directos e indirectos. En tercer lugar, les voy a hablar de las ventajas que estas fiestas generan en el medio ambiente. El toro de Lidia es un guardián de la dehesa ibérica y su conservación se extiende por más de 500.000 hectáreas entre España y Portugal y contribuye a su conservación.
Para finalizar, les voy a mencionar una frase de Federico García Lorca, uno de los escritores más importantes de nuestro país. La fiesta del torero es el único lugar donde se puede apreciar la muerte envuelta de la más deslumbrante belleza. Con todas estas afirmaciones, mi equipo y yo defendemos que sí se deben mantener las fiestas tradicionales donde participan animales. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Sí. Bueno, si os parece, comentamos un poco, comento las impresiones que saco del debate. Lo primero es evidenciar lo que se intuía al principio, que hay mucho trabajo detrás y mucho tiempo invertido y sobre todo muchas ganas de defender las posturas que además se saben en el último momento lo que toca defender, con lo cual eso tiene mucho mérito. Tiene más mérito todavía cuando tenemos que hablar al público, que nadie de nosotros yo creo que estamos lo suficientemente acostumbrados, con lo cual eso es, hablar en público yo digo que no es difícil, es que es muy difícil y lo habéis hecho pues francamente bien, porque salvar esta dificultad, que en algunos de los casos pues tenemos a familiares, amigos, a compañeros, pues es incluso más difícil que hablar yo creo que ante extraños en donde podemos pensar que nos van a hablar de otra manera, ¿no? Pues eso pues lo habéis hecho bien y también pues daros la enhorabuena porque además del trabajo, defenderlo y defenderlo con más o menos coherencia y ante el público y estando de pie y no cometiendo errores no es fácil. Si os parece os comento pues algo sobre el guión de lo que serían los debates, de qué cosas pues podemos tomar como lectura, como aprendizaje para otros y que os pueda servir para futuros debates, ¿no? La apertura, aunque ya lo sabemos, quizás además de remarcarlo, ¿no? Pues se trata de presentar las ideas clave que vamos a desarrollar y defender posteriormente. Esto lo habéis hecho, unos de una manera enumerada, otros de una manera genérica, pero en cualquier caso es el pilar donde os aferráis para defender después en el debate posterior, y esto tiene que ser así, ¿no? Es más fácil también cuando estas ideas se sintetizan y se mencionan y se vuelven a remachar, es más fácil de defender y de aferrarnos a esos puntos, ¿no? Las refutaciones, o la parte de las refutaciones, pues es para rebatir lo que hemos oído con anterioridad. Esta sería empezaría una de las partes difíciles o más complicadas de llevar mejor en el debate, porque rebatir significa haber cogido qué es lo que hemos escuchado con anterioridad y dar argumentos en contra. Eso no es fácil, pero bueno, pues hay que ponerlo sobre la mesa y mostrarlo que lo ideal sería que he escuchado, pues oiga, esto que he escuchado de usted, pues creo que debería ser de la otra manera y refutarlo, rebatirlo. Normalmente por lo que se hace es llevar los datos que ya tenemos sacados con anterioridad y mostrarlos. En la medida que esos datos los podamos adaptar a lo que hemos escuchado anteriormente, pues da mayor fuerza a nuestra refutación. No se deberían de aportar en las refutaciones nuevos argumentos, puesto que no sería el lugar, pero bueno, se hace. En cualquier caso, en algunos de los momentos se hace. La fase de preguntas, el momento de las preguntas,
pues sería para volver a apostillar pues, cuáles son nuestros argumentos en contra de los que ha dado el equipo contrario, o para tratar de quitar verosimilitud a lo que hemos oído al equipo contrario. En ese sentido, es una de las mejores oportunidades para hacer o buscar preguntas potentes que, si podemos adaptarlas, vuelvo a repetir, a lo que hemos oído con anterioridad, pues todavía le dan mayor fuerza a nuestra pregunta y podremos pues darle más valor. De la misma manera, serviría también a la hora de responder a esa pregunta, si sabemos dar la respuesta adecuada, pues reforzar nuestro argumento y rebatir, aprovechar ese momento para rebatir, ¿no? Una cosa que es obvia es que las respuestas pues deberían ser coherentes a lo que nos han preguntado, y no responder otra cosa, o no responder con preguntas, ¿no? Que no se ha hecho hoy aquí, pero en alguna ocasión pues puede que haya surgido, que haya esa tentación, ¿no? En la fase de las conclusiones pues se ha hecho bien, y aún así pues siempre hay una tentación que se termina haciendo en la conclusión dar nuevos argumentos que no se han aportado con anterioridad. No debería ser el momento de dar nuevos argumentos, sino reafirmar los que hemos mantenido y contraponerlos con los que hemos oído del equipo contrario. Es decir, no debemos de refutar ahí. En cuanto a las evidencias, de luego las evidencias siempre se deben dar de decir cuál es la fuente, y en la medida que además estamos presentando una gráfica, pues no solamente deberíamos, para darle fuerza y que se pueda considerar la evidencia como tal, la fuente, y además deseable de explicar cuál es dar la explicación de qué significa la gráfica que estamos presentando. Lo de la fuente es importante, no se trata de ir a comprobarlo, pero sí por lo menos saber de dónde ha nacido el dato que estamos presentando. Las afirmaciones, que hacemos afirmaciones en todas las partes del debate, tanto en la apertura, cierre, en todo momento estamos afirmando. Siempre sería deseable pensar en: doy una afirmación, y si además le añado el porqué de esa afirmación, cuál es el beneficio o la razón que tiene con mi argumento, pues da más potencia. Es decir, tratar de que tratemos de evitar dar afirmaciones sin dar el porqué, ¿no? Sobre todo pensando en que trabajáis, que no puede ser de otra manera, con algo ya prefijado que venís, porque no sabéis si vais a defender una postura a favor o en contra, ¿no? La parte de la puesta en escena, ¿no? Que sería la parte, como decía al principio, de hablar, de enfrentarnos al público, que es lo que pues, cada uno llevamos como podemos, ¿no? por esa dificultad, pues se ha hecho bastante bien, ¿no? Lo más típico es que pues, tengamos coletillas, que tengamos latiguillos, que no ha habido ninguna, por lo menos no he apreciado que tengamos el típico vale o el típico y esto pues denota que ya hay algo de práctica y que se ha entrenado, ¿no? Eso está bastante bien. La otra cosa que suele ser bastante común y que quita fluidez a la hora de explicar o de hablar es el moverse, el balanceo. Pues esto pues en la medida de lo posible hay que tratar de controlarlo. No ha habido mucho, pero bueno, denota que uno está tenso, como no puede ser de otra manera cuando hablamos en público. Yo también lo estoy haciendo ahora, pero bueno, pues que tratemos de decir, bueno, pues estamos entre amigos, aquí todos vamos a hacer que esto salga bien y que sea agradable, y quitarnos esa tensión, ¿no? de estar quietos y pensar en qué es lo que tenemos que decir. En todo esto pues también juega que tenemos detrás un cronómetro. Si lo tuviéramos delante y más grande pues estaríamos un poco más tranquilos, y esto pues hace que no sea tan fácil la exposición, ¿no? Es decir, jugar contra el tiempo pues también es otra dificultad añadida. En eso pues se ha hecho bastante bien, ¿no? No se han dejado tiempos sin utilizar y tampoco han habido excesos de tiempo como para mencionar, ¿no? Porque, bien, coletillas, le digo que no ha habido.
contacto visual cuando hacemos la exposición, pues también es algo que da fuerza a nuestro mensaje, ¿no? El hablar, mirar al equipo contrario, mirar a los jueces, al público, es decir, evitar mirar al suelo, ¿no? que también es una tendencia relativamente fácil cuando estamos hablando al público, sobre todo si tenemos fichas, pues, oye, si levantamos la mirada, o repartimos la mirada a la gente, a los equipos, o nos centramos, como pues, también alguien hace en una sola persona, pues nos puede servir para decir, bueno, pues esto ya lo tengo superado, me centro y repito este acto y me centro en dar el mensaje. Y en cuanto a los recursos, pues ya habéis utilizado fichas, que está muy bien. Lo interesante de las fichas es saber qué tengo que decir de la ficha, no equivocarme de línea, que se ha hecho bastante bien en general. Y bueno, pues ir utilizando de esa ficha la información necesaria para lanzar el mensaje. Un recurso que se ha utilizado poco, solamente lo he visto, recuerdo que se ha utilizado en una sola ocasión y que puede darle fuerza a nuestro mensaje, es lanzar preguntas al aire, no al equipo contrario, sino en general al público. Se ha hecho también, creo que una vez o dos, y eso pues puede hacer pensar a todos, ¿no? Y dar fuerza a nuestro mensaje para hacer que los demás piensen en qué es lo que estamos diciendo. Eso pues, es un recurso que da fuerza, como digo, a las ideas. Usar las citas de expertos o de genios o de gente ilustre, pues también es muy positivo, se ha utilizado. Me ha resultado curioso que habéis utilizado a Fernando Savater a favor y en contra, con lo cual es un autor es un personaje que nos da... Tiene varias caras. Tiene varias caras, digo yo. ¿No? Por eso nos da juego para todo. O sea que citar a gente ilustre pues está bien, refuerza nuestro mensaje y además nos apoyamos evidentemente con alguien que tiene mucha más capacidad que nosotros, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas que ya comenté en otra ocasión, en otro debate, que ya sería para nota, pero bueno, que pensemos en que una parte de mejora es, creo que lo he dicho un poco al principio, anotemos qué es lo que nos está diciendo el equipo contrario y tratemos de contestarle o de refutarle a esa cosita que nos ha dicho, no a lo que nosotros traemos ya de antemano, y bueno, pues daría más fuerza y digamos que al otro equipo a la hora de atacarle o rebatirle con su argumento, ¿no? Con el que yo traigo, pues daría una fuerza mayor a nuestro mensaje. Poco más, no tengo más notas para comentarlos, y bueno, pues repetir mi enhorabuena y que desearos mucha suerte en los debates que os quedan y que sigáis así, que animéis a compañeros a que sigan participando y que lo hagan pues, tan bien como lo habéis hecho vosotros. Muchas gracias.